todos a ponernos de pie a Filipenses capítulo 4. Y yo le daré por lectura y usted me acompaña en el último versículo, el versículo 23 de Filipenses 4. Nada más sígame con su vista en lo que le doy por lectura. Filipenses capítulo 4. Muy bien. Filipenses capítulo 4. Entonces, vamos a comenzar el último versículo, el 23, y usted me acompaña este último versículo. Así dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo del coronamiento, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo del Evangelio, complemente también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, oración de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues ha aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, de vivir humildemente, de tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido del Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Acompañen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Padre, estamos agradecidos, Señor Dios, por esta carta. No, Señor Pablo, estando preso. Señor, es una carta de gozo. Oh, mi Dios, ayúdenos también a tener un corazón así nosotros, como el ejemplo de Pablo, Señor. El ejemplo de Pablo que seguía de Cristo, que hay que imitarlo a él, Señor. Imitar a Cristo, para tener el gozo de Cristo. Oh, Señor, lo alabamos, lo glorificamos, Señor Dios. En esta mañana glorifíquese, Señor. Su palabra abunde en todo, Señor. Use el predicador, Señor. Las alabanzas que sean para la gloria y honra suya, Señor. Gracias, Padre, por una nueva oportunidad de estar aquí, Señor, para gozarnos en un espíritu, en una verdad que es Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Que una vez vamos a alabar al Señor. Todo lo que recibe, alabe al Señor. Vamos entonces al primer
47 en su himnario. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor. 347 en el himnario, dulce comunión. Jesucristo le dice a todos ahí, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco que siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie la podrá arrebatar de mis manos. ¿Por qué? Mi Padre me la dio, y están también en la mano de mi Padre. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso tenemos seguridad en Cristo. Amén. Qué bueno, vamos a seguir entonces. El próximo himno, ayer en el 3:27, siempre digo, un buen amigo me ayudó, porque yo vine a buscar. Amén, qué bueno. 3:27 en el himnario, celebremos su gloria. Ayer un buen amigo.
que ver con cuando Jesucristo le sacó los 6,000 demonios al endemoniado gadareno, que se llamaba Legión, y le sacó todos los demonios, 6,000. Y le dice después el endemoniado a Jesucristo: yo quiero estar contigo, quiero ir contigo. Dice: no, Jesucristo. Se lo negó. Jesucristo le dijo: ve, dice, entonces ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo han tenido misericordia de ti. Así que el Señor nos manda a nosotros, a cada uno de nosotros, que vayamos allá afuera, a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestro trabajo, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y cuánta la misericordia de Dios. Amén. Qué bueno, mi hermano. Vamos a seguir alabando al Señor. Próximo himno: grande gozo hay en mi alma hoy. Por eso, por lo que se ha hecho con cada uno de nosotros, debemos tener grande gozo. El predicador estaba predicando sobre esto ayer. El gozo está en dónde? En Cristo, en conocerlo. Así que grande gozo hay en mi alma hoy. 361. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo. Hay que tener gozo. Muy buena enseñanza ayer, de donde esos 5 mandatos que nos dio el Señor ahí, tremendo. Y aquí está mucho en este himno, dice la paz. No solo eso, que también dice que hay melodías en el mundo cantando. Una paz divina. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. No solo eso, las cadenas fueron rotas. Jesús 8:36 dice: así que es el Hijo del Hombre, con Jesucristo, lo hace libre, seréis verdaderamente libres.
muy bien, mis hermanos, muy buenos días a todos. Yo creo que algunos se desayunaron mejor que otros. Buenos días. Y más después de lo que comieron ayer. Yo creo que debería tener más fuerza, ¿verdad que sí? Muy bien. Una vez más, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos las gracias a Dios por estar en este lugar, hermanos. Realmente es un privilegio poder un día como hoy nosotros tener un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios, alabar al Señor después de una semana de arduo trabajo, tantas cosas que oímos y vemos. Es como un sitio de refugio para nosotros, hermanos. Y es bueno venir, cargar esas baterías, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para ver lo que esta semana nos trae. Y así, hermano, con el poder del Espíritu Santo, nosotros poder seguir adelante, venga lo que venga. Yo sé que los hermanos están visitando por primera vez. Alguien que está con nosotros por primera vez, que no sea la familia Canales. Alguien está con nosotros. Oh, muy bien, muy bien. Póngase de pie, muy bien. ¿Cuál es su nombre, no las más? Don José. Doña Gloria, qué bueno que están con nosotros. La iglesia le dice 1, 2 y 3. Siéntanse con su casa. Aquí todos en español. Ok, so good. You can see. Perdón. Muy bien, muy bien. La familia, ¿alguien más está con nosotros por primera vez? Okay, la familia Canales, hermano, pueden ponerse de pie. El hermano Gamaliel, su esposa Arely, su preciosa hija, hermano, tienen 4 hijas ahí, maravillosas, hermano. Esas son 4 quinceañeras, hermano. Muy bien, hermano. Dios le bendiga y la iglesia le dice 1, 2 y 3. Así que bendigo a nuestro hermano Eco, hermano, hemos visto la obra que el Señor ha hecho a través de cada amor, hermano, con nuestro hermano Eco, vemos la fidelidad de nuestro hermano Eco, hermano, todo lo que el hermano Eco hace para la obra de Dios, el Señor, cómo es su prioridad, hermano. Eso es como tener un apóstol Pablo y un Timoteo, hermano, y ver lo que la obra de Dios ha hecho con ustedes, hermano. Damos gracias a Dios, hermano, por lo que hiciste, que no sea hombre, hermano, sea hombre también claro para la obra del Señor en este pueblo. Gracias, hermano. Y Dios te siga bendiciendo y usando. También, además de la cumpleañera, que ya cumplió hace tiempo, pero se lo celebramos ayer, además de la cumpleañera, ¿alguien más está de cumpleaños en esta semana? ¿Alguien más está de cumpleaños? ¡Oh, qué bien, qué bien! Ponte de pie, mija, ponte de pie. No te preocupes, te dejo jovencita, aunque tenga 52 años. Está bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más está de cumpleaños? ¿Alguien más está de cumpleaños? ¿Cuánto? Yo sé que en este tiempo ella no tiene problema para decirle edad, pero ¿cuántos años tú cumples? 12. Oh, ok. Puse un 5 en un punto, perdóname, ok. Pero te ven que es jovencita, amén. Qué bien, pues vamos a cantarle feliz cumpleaños. Oye bien, se me va. Yo no te voy a preguntar de edad, hermano, porque me bien como quieres. No te la voy a contar, pero ponte de pie, hermano, ponte de pie. Yo sé que tú cumples 21, 12, al contrario de ella. Ok, muy bien, hermano, pues vamos a cantarle. ¿Alguien más que me quiera sorprender? Cuando dijo 18, yo me quedo mirando. Pero qué bueno que afirmó que eran de casado, porque parece de 18. Muy bien. Entonces, primero vamos a cantar feliz cumpleaños deseamos para ustedes. Feliz cumpleaños. Y entonces, la segunda estrofa, feliz aniversario. ¿Ok? Feliz cumpleaños deseamos para ustedes, que Dios es importante y le quiera decir feliz cumpleaños, que Dios es su bondad. Le damos larga vida, salud y felicidad. Feliz aniversario, deseamos para ustedes, ¿ok? ¿Entendimos? ¿Ven como el director ya se encargó de todo, no? Ese ensayo como que tiene. Muy bien. Vamos a cantar a los cumpleaños primero. A la 1, a la 2 y a la 3. Feliz cumpleaños, deseamos para ustedes.
bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad le dé muy larga vida juntos a Dios felicidad. Cuando yo dije deseamos para ustedes, Tommy dijo deseamos para mí. Yo no sé por qué le digo eso. Muy bien, hermano. Muchas felicidades, hermano, también a los que están celebrando su matrimonio. Como siempre, le debo decir, vamos a hablar de eso la semana que viene, a medida que estamos hablando del libro de Santiago, el capítulo 4, y vamos a ofrecer así en el Salmo 90, 12, que vivimos y siempre lo digo, Señor, ayúdanos a contar los días que traigas a mi corazón sabiduría. Esa niña de 12 años, tanto Tommy, de 21, tiene que entender que necesitan sabiduría cada día. El verdad necesita sabiduría cada día. Y los matrimonios necesitamos también sabiduría. Usted no se imagina, hermano, como Satanás está atacando los matrimonios. Él destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la sociedad, destruye una nación. Es la realidad. ¿Por qué usted cree que estamos comentando? Satanás ha hecho esa obra. La clase de matrimonio no la podemos tener este sábado, este viernes que pasó, perdón, día 8, porque mi esposa está atendiendo su nieta. Damos gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos ha regalado otra nieta, que se llama Gia, ¿ok? Gia Roselyn Gibbons, que ya tiene como 3 o 4 días de nacida. Por supuesto, solo despierta, come y hace otras cosas. Pero damos gracias a Dios por ella. Su abuela está allá con ella, está ayudando a mi hija, que es fiel. Así que sigamos orando por ella. Y damos gracias a Dios por ese regalo que nos ha dado. Así que. Pues mira cómo se quedan calladitos. ¿Y cuántos años cumple, hermano? 37 años. Pero hermano, ustedes se ven joven todavía. Y la hermana de ustedes que está al lado de ustedes, ¿qué dicen eso? Hermano, vamos a cantarle. Vamos a cantarle. ¿Ok? Feliz aniversario, hermano. Vamos a cantarle, hermano. 37, hermano. Bueno, pues, ¿cuántos años tenía cuando la casa? 12, 13. No, era joven, pero todavía está joven. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Deseamos para usted. Feliz aniversario. Que Dios en su bondad le dé una larga vida. Dios lo concede, hermano. Qué bendición, hermano. Eso no es muy común. Y damos gracias a Dios por el testimonio de ustedes. Que Dios les siga bendiciendo y cuidando. Así que pronto anunciaré entonces, hermano, de nuevo la clase de matrimonio. Y me gustaría que todas las parejas de la iglesia, todas, vengan, hermano. Vengan. Porque es para que se den cuenta, allí nos ayudamos uno con otro. Todas, hermano. Así que te invitamos y le voy a dejar saber cuándo. Tengo que esperar que la hija regrese, digo que mi esposa regrese, para que entonces podamos seguir la clase. Muy bien. Hermanos, seguimos entonces orando por supuesto, los que están enfermitos, hermanos, y la familia, además de eso, la familia Ramos, Alex, el hijo de los Ramos, hoy ellos partieron a llevarlo a la universidad en Atlanta. Ellos quieren que oremos por él, por su hijo. Hermanos, si debemos orar por todos nuestros hijos que van a la universidad. Todos. Ayer yo hablé un momentito con él también, pero que le dan un consejo, hermano, porque hay una estadística por ahí. Creo que el 80-85% de los jóvenes que se crían en la iglesia, cuando van a la universidad, se apagan. Así que tenemos que orar mucho por ellos, que Dios le dé sabiduría, que lo lleve con bien, hermano, y que Él sea una luz en medio de las tinieblas. Así que vamos a orar por él y por la familia. Y también, por supuesto, no dejen de orar siempre por Elaine y
Moisés Ventura, el muchacho joven que tiene un cáncer de riñón. El señor David Moore, que me está hablando por él, que sufrió un derrame cerebral hemorrágico, sangró en el cerebro. Ya después de operado, ha empezado a tener unos movimientos, así que vamos a seguir orando por él. Porque oremos también por Kevin McCarthy, que es el esposo de una de las hijas del pastor, que tiene una infección en la columna y se lo van a llevar a Shaz. Así que vamos a orar por él también. No olviden orar por Elba Soler, por mi sobrina Maciel y unas cuantas personas más de Shaz, de la Yara Galadara, que están batallando todavía con el cáncer. Hermano. Entonces se fue algún tiempo de dieta, hermano. Ok. Pues vamos a hablar con el hermano Diego, hermano, que pueda regresar bien. Él está con su mamá. Así que oraremos por el hermano también que llegue conmigo. Muy bien, hermano. Entonces, recuerden también que este es un momento donde nosotros también, alabamos al Señor. Gracias. ¿Alguien necesita nombre? Es un momento entonces donde nosotros también alabamos al Señor y damos al Señor de tanto que Él nos ha dado. La Biblia dice que Él ama a la obra de Él. Tenemos que dar un corazón agradecido a Dios por tanto que nos ha dado. Créanme, se lo dice a alguien que está vivo, ya hay muchos sitios donde Dios lo ha dado tanto. Queremos gracias al Señor por eso. Y también, hermano, quiero recordarle, antes de esto, que la clase de bautismo comenzó con el hermano Isaías, así que los que se van a bautizar, quieren bautizarse, ya hay 4 que están con él. Al final del servicio, no se olvide, no se vaya y hable con él para que él le dé un pequeño folletito de la clase. ¿Amén? Muy bien. Pero vamos a orar, hermano, gracias a Dios. Eterno Señor, le damos las gracias por esta tarde. Señor, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por los compañeros, aquellos que están de aniversario de boda, Señor, que usted les siga dando fortaleza, sabiduría, que los siga llevando, que les dé muchos años más de vida, Señor. Y también, Señor, le pedimos por la familia Ramos, que está preocupada, Señor, esperamos que la gracia del Señor esté con ellos a medida que vienen adelante, a llevar a su hijo, Señor, a la universidad, y que, Señor, el Espíritu Santo de Dios pueda darle sabiduría a este joven y lo pueda guiar, Señor. Y también, Señor, le pedimos por la salud del Señor David Boyd, de Kevin McCarthy, le pedimos por Ley, que le siga dando sabiduría a su médico, por Moisés Ventura, por doña Elba Soler, por mi sobrina Maciel, que tiene cáncer también, por la Shanta y por Yana Galarraga, Señor, que usted su gracia siga con ellos. Y, Señor, una vez más queremos dar un corazón alegre, porque estamos dando para aquel que nos lo ha dado todo. Por eso, Señor, queremos expandir el reino de los cielos a medida que damos. Bendice al dador alegre en el nombre de Jesús.
en esta tarde y poder abrir la palabra de Dios una vez más. Quizá algunos de ustedes escucharon ayer el mensaje que Dios nos dio a través del apóstol Pablo allí en la carta a los Filipenses, y quisiera continuar con esta misma carta y estudiar unos versículos antes, ahí en el capítulo 4, del versículo 1 al 3. Así que les invito a que por favor me sigan con sus Biblias. Si es posible, tengan sus Biblias ahí listas, porque vamos a estar viendo varios pasajes. Sí, hermano. Pero... del micrófono, están muy pegados. Ah, bueno, Entonces cierto. están haciendo algo como un poco refractario. Mira, a ver ahorita. Esto, muy bien. Mira, a ver. Muy bien, Ahora, ¿puedo oír? mucho mejor. Gracias. Bueno, mientras ya tenemos listo nuestro pasaje, le voy a leer y espero que sea de bendición, y después oramos pidiendo a Dios su guía para poder entender esta palabra. Dice así la palabra de Dios ahí en Filipenses 4, del 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Por favor, acompáñenme en oración. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Es un regalo, es nuestra lámpara, es nuestra guía, es tu voz hablándonos a nosotros. Tú la hablaste, tú la dictaste, tú la escribiste, tú eres el autor de ella y la dejaste para nuestro bien. La dejaste para que conozcamos por medio de ella a Cristo Jesús, y conociendo a Cristo hallemos vida en abundancia. Gracias por este pasaje que acabamos de leer, y te rogamos que nos ayudes para que la podamos entender de una manera correcta, clara, sencilla, de que eso también nos ayude para que la podamos poner en práctica, sabiendo lo que quieres decir con esto. Tengamos, Señor, también con claridad qué es lo que debemos hacer, y quizá tengamos que cambiar cosas en nuestras vidas a partir de hoy. Por favor, háblanos, que tu Espíritu Santo nos dirija. Sé con cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Si tú no nos enseñas tu palabra, en vano es que estemos aquí leyéndola. Si tú no nos das ojos para ver las grandezas de tu ley, si tú no nos das oídos para oír tu palabra, de nada sirve escucharla miles de veces. Ten misericordia de nosotros, háblanos en este día. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les invito a ir ahí a este pasaje. Lo vamos a estar observando varias veces. Y en este pasaje aprendemos algo muy importante que quisiera compartir y que quisiera que se grabe en las mentes de ustedes. Vamos a estar tratando el tema del gozo en la iglesia, ¿sí? Ayer, con los que estuvieron en la fiesta, hablamos del gozo que siempre debemos tener de manera personal. Hay un mandato que leímos ayer, allí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre. Y esto es algo que lo hacemos de manera personal. Pero los versículos que los quiero leer y que juntos estudiemos en este momento, en este tiempo, tienen más que ver con nuestra relación entre la iglesia, la comunión que tenemos en la iglesia y cómo vivir gozosos en la iglesia. Muchas veces no estamos gozosos en la iglesia, y vamos a ver algunos motivos posibles por los cuales no tenemos gozo a veces en la iglesia. Pero también esto es algo que el Señor manda. Necesitamos estar gozosos en la iglesia, y hoy vamos a saber por qué. Y bueno, en estos 3 versículos que leímos, aprendemos 3 responsabilidades que debes cumplir para vivir gozoso en la iglesia. Hoy quiero que ustedes aprendan 3 responsabilidades que Dios le ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia y que cada uno de ustedes debe cumplir para que puedan todos juntos en unidad vivir gozosos en la iglesia.
Así que 3 responsabilidades. Y les invito a que vayan lleven sus ojos, por favor, al versículo 1. Y ahí encontramos la primera responsabilidad, la responsabilidad de estar firmes en el Señor. Esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Cada cristiano tiene esa responsabilidad. Pero en el contexto de la iglesia, como lo son ustedes, tienen esta muy importante responsabilidad. Dice ahí el verso 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Por qué? Esa es la primera responsabilidad, porque aquí encontramos ese mandamiento. Dice casi al final del verso 1, estad firmes en el Señor. Noten que también cuando en el versículo 4, si llevan su vista ahí, dice, regocijaos en el Señor. Pero también esta firmeza es en el Señor. Ahora, quiero que veamos un poquito de contexto, quiero darles un poco de contexto en lo que está pasando en esta carta. La carta a los Filipenses es una carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba encarcelado, en su primer encarcelamiento en Roma. Él estaba posiblemente encarcelado en una casa en la que lo podían visitar todos sus amigos cuando quisieran, pero él estaba atado muy probablemente a una cadena con una bola de metal muy pesada y a un soldado que tenían turnos cada día. Y él está escribiendo esta carta acerca del gozo, acerca de Cristo, acerca de la unidad en la iglesia. Y en este último capítulo que leemos, aunque originalmente en la carta que se leyó original no había capítulos, pero esta frase que vemos aquí en el primer verso del capítulo 4 dice, así que marca un cambio en la temática de su carta. Él está diciendo, así que, de acuerdo a todo lo que escribí del capítulo 1 al 3, en base a todo esto, y luego hace un paréntesis para elogiar a la iglesia en Filipos. Les dice, hermanos míos, amados. Si quieren, lleven sus Biblias, busquen por favor Filipenses capítulo 1, el verso 1. Ahí les está escribiendo a los santos en Filipos. Pero luego en el verso 3 dice ahí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Luego dice el verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Luego dice el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él está orando por ellos. Él los ama y les muestra su amor al mandarles esta carta, a pesar de que él está encarcelado. Y no solamente, volvamos ahí al verso 1 del capítulo 4, por favor. Dice allí, amados, hermanos míos, amados, y luego agrega una palabra que es muy rara porque solamente aparece aquí en este verso en todo el Nuevo Testamento. En el idioma original, en griego, esta palabra deseados solamente se encuentra aquí. Y cuando eso sucede, en cualquier parte de la Escritura, cuando hay una palabra que solamente se usó una sola vez, significa que el Espíritu Santo meticulosamente seleccionó esta palabra para decir algo. Hay un énfasis muy claro en este verso. Dice, amados, hermanos míos, amados, y luego agrega esta palabra única, deseados. Esta palabra deseados la podemos entender como añorados. Lo que pasa cuando estamos lejos de nuestra familia, por ejemplo, que está un miembro de la familia lejos, como lo escuchamos, el esposo de una hermana, y entonces ahora añoran estar cerca, por muchas razones, por la comunión, por la comida, por el cuidado, por la compañía, pero se añora, se desea, ya quisiéramos estar con ellos. Pues Pablo les está diciendo esto a los hermanos, a pesar de que desde el primer capítulo les dijo que él no sabía, no estaba seguro si iba a regresar con vida o si se iban a ver otra vez, pero él los desea. Y agrega todavía más, adelante dice el verso, si pueden por favor ver ahí en sus Biblias, gozo y corona mía.
gozo y corona mía. ¿Por qué se refiere a ellos como el gozo y corona del apóstol Pablo? Bueno, quizá él les está recordando cómo comenzó esta pequeña iglesia allí en Filipos. Filipos era una ciudad muy importante para Roma. Allí se iban a retirar muchos de los líderes del ejército romano. Entonces era una ciudad muy importante con muy buena economía. Era muy deseado ser miembros o ser ciudadanos de Filipos, ser ciudadanos filipenses, porque ellos recibían muchos beneficios. Es algo parecido a lo que ahora vivimos, deseando la ciudadanía estadounidense. Hay muchos beneficios en ser ciudadanos estadounidenses. Bueno, cuando Pablo fue por primera vez allí a Filipos, se encontró con muchos problemas. Él allí orando por una joven que los perseguía, que era divina, él oró por ella y el Señor expulsó demonios de ella y dejó de adivinar, entonces se metieron en problemas. Los dueños de esta esclava lo metieron a la cárcel y estando en la cárcel él estaba cantando juntamente con Silas y quizá ustedes saben la historia, y Dios a medianoche envía un terremoto tan fuerte que las puertas, las cadenas se rompieron y ellos salen de ese lugar. Es en la misma historia donde el carcelero quiso quitarse la vida porque la seguridad de sus prisioneros dependía de su vida. Y cuando él quería quitarse la vida, le dijeron, no, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero junto con su familia fueron salvos. Así comenzó esta iglesia, con muchos problemas. De hecho, el apóstol Pablo no pudo quedarse allí. Tuvo que salir a escondidas de noche y se fue. Pero en ese periodo de días que estuvo allí, Dios, por medio del evangelio que él predicó, fundó esta iglesia, la primera iglesia cristiana allí en Filipos. Y por eso Pablo les escribe y les dice, ustedes son mi gozo y son una corona para mí. No en orgullo, sino él reconoce que el logro que sucedió allí en Filipos fue la obra del Señor. Y él lo reconoce y le reconoce a ellos porque desde ese tiempo han sido fieles. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, han pasado aproximadamente 10 años después de que se fundó esta iglesia. Y ellos todavía siguen fieles al Señor. Pero vean lo que dice la última frase. Todavía les recuerda y les manda, estad así firmes en el Señor. Y luego termina ese verso de una manera tan dulce, tan amorosa, otra vez diciéndoles, amados. Y vemos la palabra amados 2 veces. Véanlo allí, al principio del verso, hermanos míos amados, y luego al final, estad firmes en el Señor, amados. Pablo quiere comunicarle que ama a los hermanos. Es como cuando usted, no sé si se acuerda, cuando especialmente los varones, también las mujeres, cuando estaban en el proceso de conquistar a su pareja, no paraban de decir, te amo, te quiero estar contigo, y lo repetían una y otra vez, te amo, te amo, te amo. Y quisiéramos que esto fuera todavía, les animo a que lo sigan haciendo. Pero seguramente recuerdan de aquellos días en los que, bueno, algunos quizás no son tan grandes de edad como yo, porque yo todavía llegué a usar solo textos. Ahora ya pueden mandar imágenes, pueden hacer videollamadas, pero bueno, hacemos lo que podíamos para mostrar que verdaderamente nos importan las personas a quienes amamos. Pues Pablo está haciendo esto, pero quiero que ustedes pongan atención en este mandato, estad firmes en el Señor. Vean que allí dice, estad, luego dice una palabra muy pequeñita, la palabra es así. De hecho, si dijera, estad firmes en el Señor, amados, quedaría muy abierto y nos preguntaríamos, ¿y cómo es esto? ¿Qué significa estad firmes en el Señor? Pero Pablo agrega, estad así firmes, porque él se está refiriendo a algo que ha escrito apenas unos versos atrás. Por favor, vayan a Filipenses 3, al verso 1. Desde allí está escribiendo una advertencia para ellos. Y a esto se refiere cuando él dice, estén firmes.
Dice ahí en el verso 1 del capítulo 3 de Filipenses, por lo demás, hermanos, otra vez haciendo hincapié en el gozo, gozaos en el Señor. Luego dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Por qué dice las mismas cosas? Porque este tema que vamos a leer adelante ya lo ha escrito en el capítulo 1, pero aquí lo enfatiza y lo explica de una manera más clara. Dice el verso 2, ¿cuál es de lo que quieren que estén seguros, que lo entienden? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere con esto? Pablo quería que se guardaran de las personas judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia de Filipos y estaban enseñando que para ser salvos, que para recibir la vida eterna, necesitaban hacer ritos, hacer obras. No enseñaban que la salvación era solamente por la fe, solamente en Cristo, solamente por medio de Cristo, sino que habían algunos que los estaban amenazando de que si no se habían circuncidado como un judío, entonces no tendrían entrada en el reino de los cielos. Por eso Pablo les escribe en ese amor que él tiene por ellos y les advierte, cuídense de ellos. Cuídense de ese tipo de personas. Y después viene en el capítulo 3 una serie de descripciones de las que mismo Pablo habla. Y él dice, si alguien tuviera de qué gloriarse en la carne, yo tengo más. Yo soy judío, casi perfecto. Él fue circuncidado a los 8 días. Él era enseñado por un hombre muy importante entre los maestros fariseos, entre los escribas y fariseos de los judíos. Entonces él tenía de qué gloriarse, pero les dice, cuídense. También él les habla más al final del capítulo 3 acerca de la ciudadanía. Y dice, nosotros no nos importa la ciudadanía filipense, porque nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo, así que estemos firmes en esa ciudadanía del cielo. También les advierte de que luchen y que sigan adelante. Por ejemplo, vean el versículo 18, al 17, perdón, versículo 17 del capítulo 3. Versículo 17 del capítulo 3 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él quiere que los hermanos en Filipos sigan el ejemplo apostólico, la enseñanza de los apóstoles, la sana doctrina. Y el 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y luego el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y entonces por eso en el versículo 1 del capítulo 4 él les dice, así estad firmes, así como yo estoy firme en el Señor. Y es lo mismo que Dios les dice a cada uno de ustedes. Estén firmes así en el Señor. Estén firmes en la sana doctrina. Estén firmes en su esperanza de que un día estarán completamente perfeccionados, sin pecado, sin ninguna actividad pecaminosa en la presencia del Señor. Porque Él va a transformar nuestros cuerpos cuando Cristo venga. Así que en esto estén firmes. Amados, otra vez lo repito a ustedes, estemos firmes en el Señor. Y de esta manera, nosotros llevando esta responsabilidad a cabo en nuestras vidas, podremos tener gozo en la iglesia, porque todos estamos firmes en el Señor, en su doctrina y en la esperanza futura en Cristo. Y número 2, responsabilidad número 2, tener el mismo pensar. Eso lo vemos en el verso 2. Esa es la segunda responsabilidad que quiero que ustedes graben hoy en sus mentes, que la guarden en sus corazones para que lo puedan llevar a la práctica.
tener el mismo pensar. Dice el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo ya les había advertido acerca de los peligros de los que vienen de fuera o de los que se habían infiltrado adentro de la iglesia. Pero ahora está tratando de solucionar una situación que ahora se encuentra entre dos hermanas queridas de él. A estas hermanas Evodia y a Síntique, y les pide algo. Por aplicación, esto Dios lo pide a usted, que sean de un mismo sentir. Mírense a cada uno a su alrededor. Mírense unos a otros y pensemos esto. Necesitamos ser de un mismo sentir. Ese es el mandato, que sean de un mismo sentir. Y otra vez viene esta frase que les quiero repetir otra vez porque el texto lo hace. ¿Un mismo sentir en qué? No en nuestras prioridades, no en la prioridad de un hombre, de nadie, sino un sentir en el Señor. Dice allí al final del verso 2. Dice, de un mismo sentir en el Señor. Ahora, vamos a entender un poco mejor lo que Pablo les está diciendo aquí. Primero quiero que tengamos un poquito de contexto acerca de estas hermanas, Evodia y Síntique. El nombre Evodia significa buen viaje. Sí, ese es el nombre de esta hermana. Pero el nombre de la hermana Síntique, hay quizá algún poco de variedad porque muchos no saben exactamente si significaba buena fortuna o mala fortuna. Porque en realidad el nombre significa con fortuna. Y obviamente si te dicen, no, tú tienes fortuna, si a mí me dice alguien, oh, tú tienes mucha fortuna, la verdad no me está diciendo mucho, porque yo quiero saber, ¿esa mucha fortuna es buena o es mala? Pero bueno, este nombre, Síntique, muchas veces aplicaba para nombrar sucesos malos en la vida de las personas. Llegó a usarse para mencionar accidentes. Entonces sucedía un accidente, no sé si cuántos han visto los comerciales de Geico, de las aseguranzas. Entonces, bueno, de cualquier manera algo pasa en esos comerciales. Y algo pasa de lo que uno no se imagina porque nos quieren vender una aseguranza. Bueno, a cada uno de los accidentes le podríamos llamar un síntique, ¿sí? Entonces, una mala fortuna. Pero fíjense, o sea, incluso de una manera graciosa, si juntamos a un buen viaje con una mala fortuna, no se puede llevar. Ahora nosotros hemos viajado desde California y hemos tenido un buen viaje. Eso significa que no hemos tenido una mala fortuna, no hemos tenido un accidente hasta ahora. Gracias a Dios. Lo podemos tener si Dios quiere. Pero de hecho, viendo los nombres de estas hermanas, tan solo sus nombres no se podían juntar. Y ellas tenían algunos problemas muy fuertes entre ellas, que no podían tener el mismo sentir. Ahora, ¿cuál es ese mismo sentir al que se refiere el apóstol Pablo? Un mismo sentir se refiere a lo que él menciona en el capítulo 2. Por favor, vayan ahí al capítulo 2 de Filipenses. Como les dije antes, cuando llega al capítulo 4, cuando él dice, así que él está comenzando a cerrar su carta. Y todo lo que está diciendo tiene mucho que ver con lo que ya dijo antes. Bueno, ahora en el versículo 2, por favor leamos del capítulo 2, del versículo 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Luego que dice, teniendo el mismo amor, unánimes. Luego otra vez dice, sintiendo una misma cosa. Otra vez, seguimos sin saber qué es eso, qué es sentir en la misma cosa. Pero dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oh, ya nos está explicando qué significa sentir lo mismo.
Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego vean el 5, es muy clave. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí nos da la clave. ¿De qué sentir está hablando aquí en el capítulo 4? A Evodia y a Síntique, del sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Por favor, sigamos leyendo ahí en el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez, por favor, veamos el versículo 2 del capítulo 2. Completad mis gozos sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto que leímos en el verso 3, lo hizo el Señor Jesucristo. Y ese es el sentir que Pablo le pide a Síntique y a Evodia que tengan. Y eso es lo mismo que el Espíritu Santo hoy le pide a usted. Esto quiere el Señor de cada uno de los miembros de su iglesia, que todos tengan el mismo sentir. De hecho, el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos de una manera muy directa. Cualquiera que quiere ser mi discípulo, se tiene primero que negar a sí mismo, tomar su cruz cada día y entonces me puede seguir. Y el ejemplo perfecto de esto es el Señor Jesucristo, que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo como nosotros, como dice Colosenses 2:9. Él es la divinidad en carne. ¿Sí? Él corporalmente habita la divinidad total en Él, en Cristo. Se humilló, ¿para qué? Para que estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz, porque Él no se sintió mayor que todos nosotros, los que le despreciamos, como dice Isaías. Todos le despreciaron, lo tuvieron como azotado y abatido, desfigurado quedó. Cada quien se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros en la cruz. Y este sentir de Cristo, ¿qué es el sentir al que se refiere Pablo? Humillarse a sí mismo. Humillarse al grado de pensar en los demás como más importantes que a uno mismo. Y esto es muy importante, no solamente en la iglesia, al nivel de la familia, al nivel del matrimonio. Hermano, si tú quieres imitar a Cristo, necesitas humillarte, ser como Cristo y ver las necesidades de tu esposa como más importantes que las tuyas. Ver las necesidades de tus hijos más importantes que las tuyas. Y también, hermana, tú puedes imitar a Cristo y ver las necesidades de tu esposo como más importantes que las tuyas. Es lo que dice capítulo 2, verso 3. No hagas nada por contienda o vanagloria. Y eso se aplica a la iglesia de una manera muy especial de lo que está hablando Pablo en el capítulo 4, que es nuestra responsabilidad número 2 que estamos estudiando hoy. Tener el mismo pensar de Cristo Jesús. Humillarnos a nosotros mismos, porque el que no se humilla va a sí mismo, va a ser humillado por el Señor. El que se ensalza será humillado, dice Santiago, pero el que se humilla será ensalzado por el Señor. Por eso es importante tener el mismo pensar de Jesucristo. Cada vez que alguien te haga algún daño, piensa en el daño que todos le hicimos a Cristo Jesús. Porque por nuestra culpa, por nuestros pecados, Él fue colgado en la cruz, siendo perfecto, puro, sin mancha, ayudando a todo el mundo, sanando a los enfermos.
llevando allí en la cruz el peso de nuestra paz con Dios. La ira de Dios fue sobre él por nosotros. Claro, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, nada de esto debería de importarte. No tienes nada que ver con esto. La gracia de Dios no ha sido depositada en ti, pero tú puedes pedirla. Todo el que viene a Cristo Jesús pidiendo gracia, Él no los va a echar fuera. Él acepta a todo pecador que viene arrepentido a Él, pidiéndole ayuda, reconociendo su situación de pecado, su situación de perdición eterna, su situación de ser condenado a recibir la ira de Dios eternamente. Cuando alguien reconoce eso y quiere ser librado y se acerca a Cristo Jesús y le pide perdón por sus pecados, cree que Él es el Hijo de Dios, cree que Dios le crucificó para salvación de los pecados de nosotros, cree que Dios le resucitó de los muertos, entonces recibe salvación. A todo el que cree, Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y si somos salvos, entonces ahora tenemos este peso de responsabilidad de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, porque si no, nos humillamos antes, cuando hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Hoy es el único día de oportunidad para acercarnos al Señor en sus términos. Si no lo hacemos hoy, si no lo hemos hecho ya, un día lo haremos a la fuerza. Vean el verso 9 del capítulo 2 de Filipenses. Esto que vamos a leer solamente se aplica al Señor, nadie de nosotros. Por más humildes que seamos imitando al Señor, nadie de nosotros llegará a ser el Señor como Él. Dice ahí el verso 9, por lo cual, el pensar que Él tuvo de humillarse, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto en Apocalipsis es mencionado. Un día, toda lengua confesará y toda rodilla también se doblará. En Isaías 45:23 también lo afirma, hablando del futuro, del regreso del Señor. Él va a regresar como un soberano, como el amo y rey del universo, y todos los que no se arrodillaron ante Él en el momento oportuno, se arrodillarán ese día. Y no será para salvación, será para reconocer que Él es el Señor. Y después de esto, el castigo eterno. Por eso les digo, hoy es el día. Y hoy es el día de comenzar también a llevar nuestra responsabilidad a cabo. Hoy es el día para comenzar a imitar a nuestro Señor y tener el mismo pensar unos con otros. Imitar a Cristo Jesús. Y tercer responsabilidad, la encontramos ahí en Filipenses 4, verso 3. Dice ahí el verso, asimismo, te ruego también a ti. Ahora se está dirigiendo a otra persona. Cuando dice asimismo, es de la misma manera. Tú también debes estar firme, como lo vimos al principio, y también tienes que tener el mismo sentir en el Señor. A ti también te lo digo, compañero fiel, dice ahí el verso. Luego adelante dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas dos hermanas seguramente estuvieron al principio del ministerio de Pablo en Filipos, como lo menciona ahí en Hechos 16, 14 al 16. Seguramente ellas fueron de estas hermanas primeras convertidas que creyeron al Evangelio. Por eso él las menciona como unas compañeras de milicia que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Luego dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora quiero que pongamos atención a ciertas palabras. Ahí dice en la primera frase, asimismo te ruego. El apóstol Pablo lo hace de una manera no demandante, como si fuera él
el capataz, exigente, sino más bien de una manera amorosa, a manera de ruego. Y de esa es la misma manera que yo les ruego a ustedes, hermanos, que se esfuercen por estar firmes en el Señor. Les ruego también que tengan el mismo pensar. Así como Cristo Jesús se humilló, seamos humildes. Y también les ruego, como Pablo le ruega a su compañero, que ayude a las personas que están en estas situaciones. No estamos exentos de estar en dificultades, en tener choque unos con otros. Eso no va a suceder en este lado de la gloria. Somos pecadores. Nuestro mismo orgullo, nuestro pecado, el egoísmo de nosotros siempre está al acecho. Y en muchas ocasiones vamos a ser tentados a estar en desunión con nuestros hermanos tan amados y tan queridos, por los cuales Dios envió a su Hijo y Cristo derramó su sangre. Por eso les ruego que se ayuden unos a otros. El apóstol usa un lenguaje de amor, pero también un lenguaje de unidad. Dice ahí compañero. Ahora, estas palabras, quisiera yo hacer un poco de énfasis. Todos estos 3 versos están llenos de una pequeña palabrita en el idioma original que significa junto con. De hecho, el nombre síntike en griego es suntuke. Y la palabra sun, S-U-N, transliterada al español, esa palabra pequeña significa junto con. Y el apóstol Pablo, como les decía a algunos de los que estuvieron ayer, escribiendo esta carta es la carta del gozo, pero también de la unidad. Porque en cada verso, cada frase que él va escribiendo, dirigido por el Espíritu Santo, va agregando esta pequeña palabra, sun. Porque él quiere que la iglesia en Filipos sea unida, que sean junto con. La palabra junto con significa estar unidos, ¿sí? De hecho, la palabra compañero fiel, también la palabra compañero está formada con este vocablo, sun. Ahora, fiel es compañero verdadero. Es como dices, tú eres mi compañero real, con el que puedo confiar. Y espero que esto sea algo que podamos afirmar, que ustedes puedan afirmar entre ustedes. Todos los hermanos que estamos reunidos ahora, todos los redimidos, somos personas en las que podemos contar, con las que podemos contar. Estamos con ellos, estamos juntos en esto, estamos juntos en la gran comisión, que Cristo le dejó a su iglesia de predicar el evangelio. Estamos juntos en el trabajo de ayudarnos unos a otros. Por eso Pablo le ruega a este compañero verdadero con el que puede contar. Dice, ayuda a estas que combatieron. Y otra vez dice, juntamente. Ahí la palabra sun, que combatieron junto conmigo en el evangelio. Y luego vean lo que sigue ahí. Dice, con Clemente también. Otra vez usando el mismo vocablo. Con, junto con Clemente también. Y los demás colaboradores. La palabra colaboradores en griego también tiene el vocablo sun, y los que colaboraron juntamente conmigo. Luego termina con esta frase, cuyos nombres están en el libro de la vida. Antes de que vayamos a esa frase, el mandato es que ayudes a otros en la lucha. Esa es la responsabilidad, es lo que Pablo le pide a su compañero fiel. ¿Pero qué es ayudar? ¿Cómo los ayudas? Bueno, la palabra que Pablo usa aquí, ayudar, esta palabra indica la acción de agarrar algo y cargármelo. Es algo que no tiene ya movimiento por sí mismo. Pensemos en esta idea. Pablo está hablando toda la carta a los filipenses usando el lenguaje de combate, de guerra. Entonces, cuando él está diciendo aquí compañero fiel y luego dice que combatieron juntamente conmigo, como buenos soldados por un tiempo estuvieron firmes en el Señor, como lo vimos en el primer versículo, estaban imitando al Señor en el mismo pensar, pero en un momento de su vida cayeron. Ahora, si pensemos en esas guerras
romanas, ahí quizá han visto alguna escena por allí, esas escenas de guerra que va el ejército corriendo y luego viene la caballería. Si alguien cae y no se puede mover, está expuesto al peligro de muerte. Y si alguien cayó derrotado porque fue lastimado en alguno de sus piernas, él no puede hacer nada por sí mismo. Y esa es la idea del texto, de que ayudes. Ayudar, no es de ayudar de que, ok, nos agarramos de la mano y entre los dos, un ratito tú jalas y un ratito yo. No, cuando dice aquí la palabra ayudar, significa alguien que no se puede ayudar por ningún motivo ya. Está totalmente necesitado de ayuda, 100%. No puede hacer nada para salvarse. Está caído, es un soldado caído. Si alguien no lo toma y lo recoge, no va a poder salir con vida de esa batalla. Entonces Pablo le dice a este compañero con el que puede contar, le dice, toma a estas hermanas, agárralas, incluso aunque ellos no lo pidan. Si tú ves a un compañero que está tirado en combate, tú lo ves y ves que todavía tiene vida, aunque él no tenga ni siquiera la energía, ni la humildad, no tenga nada para pedirte ayuda, tú lo ayudas. Tú no lo dejas solo. Y esto es lo que Pablo le ruega a los filipenses. Y como les dije al principio, es lo que el Espíritu Santo le ruega a ustedes, con un lenguaje de amor, no de una manera tan estricta, pero para nosotros cualquier petición de Dios debe ser muy importante. Y necesitamos obedecerla, porque esto es incluso para nuestro bien, para nuestro gozo como iglesia. Entonces Pablo le dice, ayuda a estas. Ellas ya no pueden solas. Ellas necesitan arrepentirse, necesitan arreglar su situación, pero ahora en este momento de dificultad, lo que tienes que hacer es agarrarlas, cargarlas, no importa que quieran o no, tú cárgalas, tú ayúdalas, porque ellas son muy importantes para mí, juntamente con Clemente y los demás colaboradores míos. Y lo mismo digo, juntamente con todos ustedes, ayúdense, no se dejen caer solos. Cuando vean que algún hermano está débil en la fe, agárrenlo, jálenlo, no lo dejen. Por favor, hagan esto. El Señor se los ruega. De esta manera van a poder vivir en gozo dentro de la iglesia. De hecho, es una gran promesa saber, una gran verdad, saber de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Solo los que son verdaderamente salvos se pueden ayudar unos a otros. Esa es la implicación de esto. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Si alguien no es cristiano, no puede ayudar a otro. Y aunque lo queramos cargar, no le estamos ayudando en nada. A los que no son salvos, a los que no son cristianos, no los ayudamos a ser humildes como Cristo. Les hablamos el Evangelio. Ellos necesitan que Dios les dé vida nueva. Necesitan que Dios los regenere. Necesitan que el Espíritu Santo haga esa obra en ellos. Como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario que tú nacer otra vez. Para ti es necesario nacer otra vez. Y esto solamente viene del Espíritu Santo. Pero nosotros, los que somos miembros de la iglesia, de los cuales nuestros nombres están en el libro de la vida, tenemos estas 3 responsabilidades. Y también este gozo de saber que nuestra salvación está segura en el Señor. Porque estamos firmes, porque imitamos al Señor en el mismo pensar y porque nos ayudamos unos a otros. El Señor deposita su gracia para el hermano que está a tu lado por medio de ti. No tenemos a Cristo caminando entre nosotros, pero nos tenemos a nosotros. Contamos unos con otros, en los cuales Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Por eso les animo una vez más, hermanos, estén firmes en el Señor, imiten al Señor Jesucristo, pensando como Él, y ayúdense unos a otros. De esta manera, ustedes van a poder ser una iglesia gozosa y útil para la evangelización de este mundo. Van a cumplir con gozo la gran comisión. Por favor, oren conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Eres muy bueno al dejarnos esta fuente de sabiduría, hablarnos por medio de ella. Es tu voz.
Gracias, Señor, por explicarnos esto y por llamar nuestra atención y tomar estas responsabilidades de una manera muy seria. Unas responsabilidades que tú comunicaste por el apóstol Pablo a nuestros hermanos en Filipos y que, Señor, siguen siendo útiles para nosotros hasta el día de hoy. Que si nosotros las ponemos en práctica, podremos ser útiles en tus manos. Por favor, oro por mis hermanos en este lugar, aquí en Valdosta, por el pastor Félix Valdés, por su esposa, su familia, por cada uno de los líderes que están en este lugar, que están sirviéndote de una manera fiel, con los que se puede contar, y cada uno de los hermanos que tú has salvado, de los cuales sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ayúdales, manténlos firmes, guíales para estar firmes en la verdad. Siempre buscar, como decía nuestro hermano al principio, que se hable la verdad y hacer la verdad. También ayúdales a imitar al Señor, pensar como Él, humillarse a sí mismos unos por otros y ayudarse mutuamente cuando somos ya como inválidos, que necesitamos que alguien más nos cargue, incluso nos arrastre para que podamos salir del peligro. Por favor, ayúdanos, ayúdanos, mis hermanos, en este lugar. Derrama de tu gracia en ellos, te lo ruego, y que tu palabra traiga mucho fruto para tu honra y gloria, por medio de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por ese consejo, hermano, a la iglesia. Gracias a Dios. Necesitamos. Ok. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Creo que ha hablado a todos. Yo creo que ha hablado a todos. Pero si Dios ha hablado a su corazón, fíjese que el Señor quiere la unidad. En la unidad realmente está la fuerza. Pero usted se imagina la unidad del cuerpo de Cristo con el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder, dice la Biblia, cuando llegue a vosotros el Espíritu Santo de Dios, hermano. Usted sabe lo que la iglesia puede hacer. Si Dios le habló, no tenga pena o vergüenza. Usted debería salir de su asiento, venir acá y pedirle al Señor que le ayude, que le dé la fortaleza y que le ayude a ser una persona humilde como Cristo. Hermanos, los conflictos no deberían existir entre el pueblo de Dios. Solo tenemos conflicto con una persona, Satanás, el enemigo de Dios. Así que damos gracias a Dios, hermano. Gracias por ese mensaje. Que la gracia del Señor siga con ustedes. Amén. Bueno, si nadie viene, yo sí me voy a poner de rodillas, hermano, aquí. Porque Dios me tiene también que ayudar a yo también, como pastor, el hermano lo entiende también, enfrentar eso y quitarlo todo y olvidarme de todo y levantar a esa persona que espiritualmente en ese momento no puede. Yo lo necesito, hermano, como cada uno de ustedes. Así que yo voy a orar y pedirle al Señor. Y si alguien escuchó la palabra de Dios hoy y no conoce a Cristo, que hoy sea el día de salvación, como dijo el pastor. Que hoy sea el día de salvación. Él es el único que puede cambiar. Él es el único que puede darte nueva vida. Porque la verdadera vida está en Cristo. La verdadera vida está en Cristo. Así que si usted no conoce a Cristo como su Salvador y Señor, venga delante de Él, pídale que tenga misericordia de usted. Vamos a orar. Si usted no conoce a Cristo, venga ante Él con humildad. Pídale perdón por todos sus pecados y toda su maldad. Y pídale que su sangre preciosa que derramó en la cruz pueda lavarle, transformarle y hacerle una nueva criatura. Para que tenga una esperanza viva y que su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida. Qué bendición será, Señor, cuando ese nombre se llame José, aquí estoy. Manuel, aquí estoy. Pedro, aquí estoy. Lo más difícil será si su nombre no está ahí. Hombre, usted de todas formas tendrá que ocuparse
podamos, Señor, como pueblo de Cristo, levantarnos